Muy buenos días. Voy a dar comienzo al módulo 1 del seminario de remuneración y beneficios. Lo haré en dos partes. Una primera parte referida o haciendo una introducción a la ley de contrato de trabajo y en una segunda parte haciendo una descripción de los principales organismos en materia laboral y cómo se realiza una inscripción de un empleador y cómo se dan altas y bajas de trabajadores. Entrando de lleno a lo que sería la ley de contrato de trabajo, es la ley 20744. En su artículo 1, cuando habla de las fuentes de regulación, de lo que sería el contrato de trabajo y la relación de trabajo, claramente dice que van a estar regulados por esta ley, leyes y estatutos profesionales, convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, estos son fallos judiciales, ¿bien? Voluntad de las partes y usos y costumbres, ¿no? Es decir, cada provincia, cada jurisdicción va a tener digamos, sus formas de sus protocolos de trabajo referidos, no sé, a rúbricas de libros de sueldo, hojas de control de horario, cómo se homologan los acuerdos y demás. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, en el artículo 2, dice que la vigencia de esta ley queda condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trata y con lo específico, con el específico régimen jurídico a que se haya sujeta. Y claramente acá dice cuándo no van a ser aplicables las disposiciones de esta ley o a quién no se le van a aplicar las disposiciones de esta ley. Y claramente dice a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por un acto expreso se los incluya, al personal de casas particulares. Este personal tiene una ley específica, que es la ley 26844, sin perjuicio, dice, de que las disposiciones pudieran ser de aplicación, y tampoco va a ser de aplicación a los trabajadores agrarios, ya que estos también tienen una ley, que es la 26727, sin perjuicio de que las disposiciones de la presente les sean aplicables en forma supletoria. Posteriormente, en el artículo 4, veremos lo que sería el concepto de trabajo, cuando dice que es toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Eso es muy importante, ya nos va marcando, nos va dando indicios que después lo vamos a ver en concreto cuando hablamos del contrato de trabajo y relación de trabajo. Pero ya este artículo cuarto concretamente nos dice que mm, va a constituir trabajo la actividad lícita que se preste en favor de alguien, ¿no?, que tiene capacidad de dirigirla, y mediante una remuneración. Entonces, cuando habrá contrato de trabajo, ya todo lo que es estos artículos 21, 22, 25 y 26, dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma de denominación, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que una persona física se obligue a realizar actos, obras o prestar servicios, y que el trabajo se realice en favor de otra persona, que puede ser física o jurídica, y bajo su dependencia, por un periodo determinado o indeterminado de tiempo, y mediante el pago de una remuneración. Obviamente que esto es muy importante, sobre todo a nosotros ya como profesionales, ¿no?, de la materia. Al momento, estos artículos son muy importantes al momento de asesorar también a nuestros clientes, y evitar que tengan problemas a futuro. Evitar lo que yo le llamo costos ocultos, ¿no?, de no haber realizado las cosas correctamente o conforme a la ley, que después traen aparejados tantos problemas, ¿no?
Posteriormente vamos a ver los derechos y obligaciones de las partes. En el artículo 63 dispone que las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo. Entonces ahí ingresa algunos, lo que serían los derechos y obligaciones del empleador, que tiene la facultad de organización y dirección, facultad de modificar las formas y modalidades de trabajo, ¿bien? Es decir, está facultado para introducir cambios relativos a la forma y la modalidad en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material y ni moral al trabajador. Eh, Cuando el empleador dispone medidas que están en contra de este artículo, el trabajador le asiste la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa, ¿no? Eh, por ejemplo, si un trabajador está trabajando en una jornada de trabajo, supongamos que ya se convino durante mucho tiempo y digamos, el empleador decide hacer un cambio abrupto de esa jornada, bueno, ahí estaría haciendo un uso irrazonable, como dice, de esta facultad. Sí puede hacer todo lo que es cambios relativos a formas de trabajo, digamos, el reglamento interno, ¿no?, que puede tener la empresa en cuanto a protocolos, digamos, instalación de tecnología, lo cual, digamos, puede inclusive hasta ser, ser alguna mejora para los trabajadores, ¿no? Muchas veces mejoras que se dan y cambios que siempre van producen mejoras en cuanto al ámbito de trabajo, ¿no? O las formas de trabajo. Entonces, todo eso es una facultad que tiene el empleador, pero nunca puede abusarse o ser irrazonable. Obviamente que puede aplicar sanciones disciplinarias, haciéndolo en forma proporcional a las faltas o incumplimientos demostrados. Acá muchas veces me suelen consultar algunos clientes hasta dónde, digamos, puede el empleador sancionar a un trabajador. Y tomando esto, tiene esa facultad, pero también nos da ese marco de que la sanción tiene que ser proporcional a la falta o incumplimiento. Entonces ahí yo después les voy a dejar a lo mejor algún material, algunos modelos, ¿no?, de notas, cómo, cómo se realiza un apercibimiento, cómo se realiza cómo llevo adelante una suspensión, por ejemplo, y qué procedimiento debo seguir, ¿no? Para que también no caer en esa irracionalidad o en esa arbitrariedad, ¿no? Que la misma ley va poniendo como esos límites a que no se den abusos, ¿no?, en esto. Eh, o que no se generen situaciones de, digamos, de atropello o cuestiones que excedan estas facultades, ¿no?, que tiene de aplicar sanciones disciplinarias. Obviamente también tiene que suministrar el empleador a sus dependientes qué actividades deberán desarrollar, entregar los medios necesarios para la ejecución de las mismas, el lugar adecuado, y obviamente también algo muy importante, contemplar las debidas medidas de higiene y seguridad. Obviamente también pagar como corresponde las remuneraciones, eh, y digamos, el deber de observar obligaciones, el deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social, ¿no? Acá también está el tema de
ingresar, o sea, se refiere concretamente a obligaciones de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención. Y también debe dar al trabajador, cuando éste lo requiera, a la época de la extinción, constancia documentada de que ha cumplido, ¿no? Ese es el famoso certificado artículo 80, ¿no? Que ya vamos a ver en alguna parte cuando les explique algunos de los organismos. Por ejemplo, los certificados de la diferencia entre el certificado artículo 80 y el certificado de servicios y remuneraciones, ¿no? Que es un formulario PS 6.2 que se le otorga también al trabajador. Es muy conocido cuando estos trabajadores van digamos, inician sus trámites jubilatorios, pero puede ser entregado o debe ser entregado cuando en cualquier momento que se extingue la relación laboral, se deben entregar estos dos certificados, certificado artículo 80 y certificado de servicios y remuneraciones. Ya también les explicaré en su momento la diferencia entre ambos y la importancia que tiene. Posteriormente, ahí yo ya dejo sentado algunas cuestiones relativas a qué pasa si no se entrega ese certificado dentro de los plazos que establece la ley, ¿no? Entra dentro de esto que yo voy comentando, me van a escuchar mucho decir los costos ocultos, ¿no? Después, derechos y obligaciones del trabajador, obviamente el deber de diligencia y colaboración, de fidelidad, cumplimiento de órdenes e instrucciones, se responsabiliza por daños, que ese obrar negligente pudiera traer. Eh, También tiene un derecho obviamente a percibir su remuneración. El trabajador también tiene, digamos, derecho a una cantidad de horas de tiempo de trabajo, total anual, de acuerdo a lo que establecen las convenciones colectivas de trabajo. Eh, También obviamente tiene derecho a formación y capacitación. Bien. Hay un deber que se llama de no concurrencia, que el trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de este, ¿no? Eh, es decir, en este caso, digamos un caso muy común, que un trabajador pretendiera actuar en nombre de un empleador sin su consentimiento, ¿no? O sea, vender, por ejemplo, un vendedor que vende algo por cuenta de un empleador, pero que no ha sido autorizado para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ese es el deber de no concurrencia. Posteriormente, en lo que serían las modalidades de contratación, acá es muy importante, que siempre lo recalco, que la ley en su artículo 90 plantea lo que es la indeterminación del plazo de estos contratos de trabajo, donde dice que el trabajador, o sea, el contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias: que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración, que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Entonces, la formalización por plazo determinado en forma sucesiva que exceda las exigencias que están previstas en ese punto B del artículo, convierte al contrato en uno por tiempo indeterminado. Esto es muy importante también en esta línea de ser profesionales, que tratemos de adelantarnos y digamos,
adelantarnos en cuanto a prevenir situaciones que después nos dan dolores de cabeza, es que, por ejemplo, si bien la ley nos permite, no sé, los contratos a plazo fijo, pero saber que no siempre va a estar, digamos, no siempre nos va a ser una modalidad que vamos a poder utilizar, ¿no? Porque la misma ley nos dice, miren, los contratos son a tiempo indeterminado y para usar la modalidad determinada tiene que tener una fundamentación clara, ¿no? Eh, entonces, ese inciso B, modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Por eso vamos a ver que los contratos a plazo fijo son cuestiones excepcionales para reemplazar a otro trabajador, que puede ser plazo fijo o eventual, para una tarea muy puntual y específica. eh, no sé, tengo que realizar promociones adicionales en un determinado momento. Bueno, voy a necesitar contratación de personal por un tiempo, pero no puedo hacer uso de esta figura para lo que es habitual, para lo que hace a mi actividad habitual, ¿bien? Y mucho menos en forma sucesiva. Entonces después el contrato, en el artículo 91 dice, el contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social por límites de edad o años de servicio, salvo que se configuren alguna de las causales de extinción previstas por la ley. ¿Qué nos dice la ley? Bueno, ¿qué es esto de tiempo indeterminado? Bueno, es el trabajador, digamos, hasta que se jubile, va a estar hasta que se jubile, o si se da alguna situación de extinción que la misma ley también las prevé, bueno, ahí, digamos, se va a dar el término, ¿no? Pero en principio sería, el contrato va a durar hasta que la persona se jubile o si surge alguna cuestión antes que muerte del trabajador, muerte del empleador, una incapacidad, ¿no? No siempre son las causales de extinción los despidos, ¿no? Pero puede haber despidos con causa, sin causa, ¿bien? Después, lo referido a la prueba, ¿no? La prueba del contrato estará a cargo siempre del empleador, ¿no? Es decir, por lo general, muchas veces esto también es para indicárselo a nuestros clientes. Esto se toma muchas veces a la ligera, pero es muy importante saber que la carga de la prueba de todas estas cuestiones de modalidades de contratación y en general de todo, ¿no? Pero en este tema de las modalidades de contratación es muy importante saber que está siempre todo a cargo del empleador. Y no solo por el tema de los tiempos, de si es por ejemplo, un contrato determinado, sino también es muy importante sugerirlo siempre a nuestros clientes, dejar fijado en esos contratos cuáles son las tareas, las jornadas de trabajo, las tareas que va a desarrollar, discriminar bien cuáles son esas tareas. Yo siempre digo, y por eso yo también hice alusión en la presentación a transmitir algunas experiencias, muchas veces no queda claro, no quedan claras las funciones para las cuales fue contratada una persona. Entonces después da lugar a situaciones de fricción que si yo las hubiera dejado en forma expresa, sería cuestión de ir al legajo, buscar ese contrato y tener ahí bien detalladas cuáles son las actividades. Inclusive a esos contratos se les pueden hacer anexos si después hay alguna actividad que se agregue o algo que se convenga con el trabajador, ¿no? Entonces, haciendo un resumen de lo que serían las modalidades contractuales, decir que los trabajos son por tiempo indeterminado, que dentro de esto tenemos que puede haber un periodo de prueba, ¿no es cierto?, de 3 meses previo digamos, a ese contrato indeterminado. Es decir, ahí es una posibilidad que nos da la ley de que en ese periodo de 3 meses, si
la relación no funcionó, se pueda extinguir la relación sin necesidad de hacer una indemnización, a pagar una indemnización, siempre que se preavise con 15 días de anticipación a la finalización de los 3 meses, tanto el trabajador como el empleador, ¿no? Puede ser tiempo normal, eh, tiempo parcial o trabajador de temporada, ¿no? La jornada que llamamos jornada completa, después a tiempo parcial, cuando se trabaja menos de las 2/3 de esa jornada completa, y trabajador de temporada, que es un trabajo por tiempo indeterminado, pero de prestación discontinua. Bien, es decir, es el típico trabajador que todos los años se lo llama para trabajar en una temporada, no sé, de 2, 3 meses, todos los años, ¿no? Entonces es un trabajador que está por tiempo indeterminado, pero con una prestación discontinua. Después están las formas de por tiempo determinado, concretamente, que acá tenemos dos muy concretas, que serían a plazo fijo y eventual, donde básicamente acá la diferencia más concreta es que, si bien ambos son por tiempo indeterminado, en el contrato a plazo fijo yo tengo la fecha de finalización expresamente colocada en ese contrato, ¿no? Es decir, este trabajador va a trabajar desde marzo a diciembre, de marzo a junio, ¿bien? Desde el 1 de marzo al 30 de junio. Es muy concreto el plazo. En el trabajador eventual, en cambio, es un contrato que sé la fecha en el que comienza, pero no tengo con claridad o precisión la fecha de finalización. Este contrato se usa muy habitualmente para lo que serían los reemplazos, por ejemplo, por enfermedad. Tengo un trabajador que me trae un certificado en principio, por 30 días, ¿no es cierto? Por alguna enfermedad, por ejemplo, inculpable. Eh, o tuve un trabajador que está en una licencia por accidente de trabajo. Entonces, en ese caso, sé cuándo es el comienzo, pero no tengo precisión de cuándo va a terminar. Entonces, eso se da una situación de no saber, no tener certeza, porque podría ser que terminen esos 30 días y le den otro certificado al trabajador y continúe. Entonces, eso entra en lo que sería el contrato eventual. Hay una forma que está en desuso, que es el trabajo en equipos. Y se agregó, a partir del año pasado, se agrega otra modalidad, que es la del teletrabajo. De eso yo les voy a subir material para que también les quede, digamos, digamos, para que ustedes lo puedan profundizar, ¿no? Porque un poco la idea también es que ustedes puedan leer todo el material que yo les voy a suministrar y puedan también ahí ver con más detenimiento algunas cuestiones. Bueno, este video lo quería terminar con el convenio colectivo que nosotros vamos a ver como, sobre todo para la parte más práctica, que serían cuando veamos liquidaciones, ¿no? Que es el convenio 130 del año 75, que básicamente es el convenio de comercio. ¿Por qué muchas veces trabajamos, sobre todo en esta licenciatura, con el convenio de comercio? Porque es el convenio que abarca la mayor cantidad de actividades, ¿no? Posteriormente, sí, les haré mención digamos, otros convenios que tienen actividades, cada actividad, ¿no es cierto?, específicamente. Y ya hice mención a leyes, por ejemplo, la ley de agrario, la ley de casas particulares, de trabajadores de casas particulares, que son muy específicas. Es muy importante saber que, como profesionales, cada vez que nos toque llevar adelante digamos, una práctica laboral, ¿no? En general, voy a tener que
tener muy claro cuál es esa actividad y poder llevar adelante correctamente mi función. Concretamente yo les voy a subir el convenio colectivo, sobre todo para que ustedes puedan leer el artículo 2, que es el ámbito de aplicación de este convenio. Ahí van a poder ver lo amplio que es. Eh, y, eh, y también, bueno, algunas cuestiones que voy a marcarles en las consignas de la actividad que les dejaré, para que sobre todo puedan leer algunos artículos en especial, ¿no? Sobre todo que ustedes puedan detectar esto que dije al principio, que toda, digamos, convención que de alguna manera mejore lo que está en la ley, la misma ley nos decía que se iba a aplicar eso. Entonces, para que ustedes detecten dentro de ese convenio cuáles serían algunas cuestiones que ustedes observan que son mejoras para el trabajador. Eso ya lo vamos a dejar un poco como una pequeña actividad para evaluar, ¿no? Una actividad para la casa. Y que ustedes la van a complementar a algunas preguntas que yo voy a dejar después al finalizar el módulo, ¿no? Esta es como una actividad chiquita que la que ustedes tienen que leer y detectar en el convenio cuáles serían esas algunas cuestiones que ustedes detectan que son mejoras para el trabajador, ¿no? Bueno, doy por terminado este módulo acá, o sea, esta primera parte, y posteriormente, digamos, ingreso en lo que es organismos y altas y bajas de trabajadores y cómo se inscribe un empleador.